A poco que llevéis en el mundo de la acuariofilia, seguramente habéis escuchado en algún foro, grupo de WhatsApp o redes sociales que cuando tenemos un acuario marino podemos reducir los nitratos y fosfatos añadiendo una fuente de carbono orgánico. Y cuando escuchamos esto, la primera pregunta que nos viene a la mente siempre es: ¿puedo utilizar también carbono orgánico en un acuario dulce para reducir nitratos y fosfatos? Y la respuesta corta y rápida sería que sí podemos utilizarlo, pero que a la larga nos causará más perjuicios que beneficios. Y os explico por qué. En un acuario marino o un acuario dulce, las bacterias que van a reducir el nitrato y el fosfato siempre, en todos los casos, van a ser bacterias heterótrofas, pseudomonas o también bacterias desnitrificantes. ¿Por qué sucede esta reacción? Para que entendáis qué situaciones se tienen que dar. Pues porque en las zonas carentes de oxígeno o nulas de oxígeno, zonas anaeróbicas o zonas de anoxia que tenemos en nuestro acuario, ya sea, por ejemplo, en una cama de arena profunda, en un lecho de piedras donde no llega a su interior completamente el flujo del agua y por tanto no está oxigenada como el resto del acuario, van a vivir bacterias, las que os comentaba al principio, heterótrofas, pseudomonas y también desnitrificantes, que como necesitan la molécula del oxígeno, van a coger la molécula del nitrato y del fosfato, las van a reducir utilizando estos dos, el nitrógeno y el fósforo, como aceptores de electrones, y su fuente de energía de alimento va a ser el carbono orgánico. Con ello van a obtener energía del carbono orgánico que nosotros le hemos añadido al acuario, oxígeno para su respiración y realizar sus metabolismos, y también los aceptores de electrones, que van a ser en este caso el nitrógeno y el fósforo. Estas fuentes de carbono suelen ser, como norma general, el nopos comercial que podemos encontrar en cualquier tienda de acuariofilia, el vodka de manera casera, que sería la fuente de etanol, el vinagre, que sería también una fuente de metanol, o también una fuente de carbono orgánico como serían el azúcar o el arroz. Y estas condiciones también se pueden dar en un acuario dulce. Podemos tener una cama de arena lo suficientemente profunda, que sería de entre unos 5 y 10 centímetros, donde vivan las bacterias que nos hacen falta para reducir o desnitrificar el nitrato y el fosfato. El problema es que este tipo de bacterias en el acuario marino y en el acuario dulce actúan de dos maneras diferentes. En un acuario marino, cuando reduzcan la molécula del nitrato, esta la van a oxidar para conseguir el oxígeno, pero el óxido nitroso sobrante se va a escapar de la columna de agua, formando parte del ambiente y no estando ya disponible ese compuesto nitrogenado en nuestro tanque. Sin embargo, en un acuario dulce, la reacción que nos lleva al final es bastante más complicada, ya que las bacterias desnitrificantes o reductoras tienen que coger la molécula del nitrato, reducirla a nitrito y una vez que la hayan reducido a nitrito, oxidarla para que este se convierta en óxido nítrico. Este óxido nítrico, al igual que sucede con el óxido nitrogenado, a poco que tengamos un poquito de flujo en el agua, gracias al intercambio de gases, se va a escapar de la columna de agua de nuestro acuario dulce. Pero la reacción en sí nos va a crear más inestabilidades en nuestro acuario dulce, porque las bacterias tienen que reducir, como os comentaba, la molécula del nitrato al nitrito. Y recordemos que el nitrito en exceso es tóxico para nuestros peces e invertebrados. Teniendo en cuenta el peligro que conllevaría tener un pico de nitrito en nuestro acuario, dependiendo de la fuente de carbono orgánico que añadamos, también tenemos que tener presente que si tenemos una cama de arena en nuestro acuario dulce que es demasiado compacta y hay zonas donde no tenemos prácticamente nada de oxígeno, las bacterias desnitrificantes llegará un momento que colapsen y morirán, dando paso con la muerte de estas y la carga de carbono orgánico que nosotros hemos añadido a nuestra columna de agua, a la proliferación de bacterias reductoras de sulfato, que son estas bacterias las que pueden dar al traste con nuestro acuario, ya que estas bacterias reductoras de sulfato, al no tener nada de oxígeno, van a empezar a oxidar el sulfato con el correspondiente residual de sulfuro dihidrógeno, que es letal también para nuestros peces y sucede en nuestros acuarios cuando
tienen muy poco mantenimiento, poco movimiento en las cámaras de arena y nos da un olor a huevo podrido que decimos, leche, aquí está fallando algo. ¿Cómo solucionaríamos este problema para tener desnitrificación en nuestro acuario dulce? Pues contando con sustratos arcillosos como puede ser el manado, el akadama, también sustratos nutritivos si tenemos un acuario plantado, pero también tenemos que tener en cuenta que no siempre las bacterias reductoras de nitrato o desnitrificantes van a oxidar la molécula del nitrato para convertirla en óxido nitrogenado o óxido nítrico. También en muchas ocasiones van a absorber este nitrato y el fosfato por otra parte, haciendo que formen parte de su biomasa. Y aquí es donde tenemos el otro problema, porque si yo utilizo carbono orgánico en mi acuario dulce, las bacterias desnitrificantes, según la especie que sean, lejos de oxidar a gas ese compuesto nitrogenado y el fosfatado, van a absorberlo y hacer que formen parte de su biomasa. Cuando estas bacterias desnitrificantes, por un desequilibrio en el pH o en la temperatura, mueran, van a liberar todo ese nitrógeno y fósforo de nuevo a la columna de agua, cosa que en un acuario marino no sucede porque siempre vamos a tener un skimmer de proteínas, un separador de urea que va a sacar tanto los desechos orgánicos que haya en nuestra columna de agua como el exceso de las bacterias desnitrificantes que tenemos en nuestro tanque marino. Por tanto, la conclusión que podéis sacar en este vídeo es que sí que podéis utilizar carbono orgánico en vuestro acuario dulce, pero teniendo en cuenta todas las variables y matices que os he intentado transmitir y compartir en este vídeo. Tener un sustrato arcilloso, que dentro de este sustrato arcilloso no tengamos ninguna zona donde vaya a haber anoxia por completo, tener controlado la propagación o proliferación, mejor dicho, de las bacterias que no queremos, las reductoras de sulfato, y también tener controlado en todo momento el redox y el nivel de carbono orgánico que hay en nuestro acuario. Que no os queréis complicar la cabeza en este caso porque tenéis que llevar a cabo toda la metodología que os he explicado en el vídeo, pues lo tenéis súper fácil, porque también tenéis material biológico como el Matrix o el de Nitrate, donde se va a propiciar la desnitrificación o la reducción de nitrato sin el peligro de que las bacterias reductoras de sulfato proliferen ahí, porque poniéndolo en un filtro interior, exterior o de mochila, donde el caudal de agua esté entre 400 y 600 litros hora, vamos a tener la suficiente carencia de oxígeno para que las bacterias desnitrificantes proliferen dentro de ellos, pero también vamos a tener el caudal mínimo para evitar que las bacterias reductoras de sulfatos actúen y proliferen en ellos. Por otra parte, también debéis de tener presente que hay una resina formidable que no coge los desechos orgánicos y los absorbe antes de que estos se oxiden a nitrito o nitrato, como podría ser Purigen, sino que cuando ya tenemos nitratos en el acuario, gracias al intercambio iónico de la resina, va a absorber los nitratos y nos va a devolver cloruros a nuestro tanque. Estos cloruros no nos van a subir en exceso la salinidad ni la dureza de nuestro tanque. ¿Cómo se llama la resina? Nitrat es de la marca JBL.